¿Se acuerdan de Catrasca? Sí. Juan Tomana mira para los costados No, como sí, diciendo, claro. ¿esto era en blanco y negro? Más o menos. Creo que era ya televisor color. Ujú. Un personaje que justamente, como le indica su nombre, hacía cada trascada. Catrasca. Era eso. A eso se dedicaba. Bueno, adquirió ahora rango de embajador, Catrasca. No me digas. Sí. En realidad una nueva versión. Viste que los clásicos se renuevan. Los clásicos tienen remakes. Ujú. Bueno, esta remake de Catrasca está protagonizada por Fernando Iglesias. Lo contó él mismo en su cuenta de X. Contó que el domingo 24 de enero, apenas arribado a Bruselas como nuevo embajador, tiene doble representación diplomática, embajador ante Bélgica y embajador ante la Unión Europea. Bueno, en esa doble representación diplomática, buen premio para Fernando A. Iglesias. Quiso... Cobra uno solo, ¿no? No cobra por los dos, olvídate. No, pero digo, según cuenta en este tweet, que ahí estamos viendo en pantalla, o en este posteo de X, quiso conocer la sede de la embajada, todavía aburrido, dijo porque la familia no llegó. Imagino entonces que él cree que está de vacas. Está esperando a la familia, pero como fue antes y estaba medio aburrido, fue a conocer la oficina. Bueno, cuando llegó activó la alarma de seguridad y no sabía cómo desactivarla. Después se encerró en el baño. Y como no sabía que necesitaba una tarjeta de seguridad para salir por la puerta, tuvo que salir por la escalera de emergencia. ¿Qué? Y sigo con sus palabras, quedé en la calle, en remerita y con 5 grados sin teléfono y sin llave de acceso a mi casa ni a la oficina. Tuvo que venir a auxiliarme el cónsul, que sí es un diplomático de carrera, no como él, Sí. a la que llamé con el teléfono que me prestaron las chicas de la panadería de la esquina. No paro de triunfar, que no decaiga. Todo esto lo postea Fernando Iglesias, que entonces debutó cual Catrasca en una sucesión de hechos desafortunados. Imagínate la cónsul, ¿no? Toda una carrera y de repente... Están acostumbrados, ¿eh? No, toda una carrera y te llame para ir a buscar a uno Sí. que se está cagando de frío en la panadería. Debe ser de lo más decoroso que sufrió un cónsul de un embajador político. No, los embajadores políticos suelen hacer estas cosas y peor. Claro. No, digamos que en esto no se sale del promedio, Claro. Iglesias. Es transversal. Sí. El tema, insisto, es que lo cuente. Ustedes dirán, hay cosas peores, por supuesto, pero me parece que hay ejemplos que valen por el todo, ¿no? La parte, en este caso, la historia, que vale por un contexto, por una política pública, que es la política colonial que ha asumido Javier Milei y que ejecuta la Cancillería como responsable justamente de las relaciones internacionales del gobierno de Javier Milei. ¿Por qué un tipo como Iglesias termina siendo embajador? Bueno, porque el gobierno de Milei tiene solo 2 relaciones internacionales a las que le dedica algún interés, Estados Unidos e Israel. El resto es puesto menor. Así lo considera y así lo verifica con este tipo de designaciones. Ahora, el posteo de Iglesias generó un amargo recorrido en las huestes libertarias. Hubo gente que se enojó, consideran a Iglesias una digna representación de la casta que ellos todavía dicen combatir. Es curioso que ya a 2 años de convivir con la casta haya libertarios, militantes de Milei, como los que se van a reunir hoy o mañana en la derecha FES en Mar del Plata, que digan estar en contra de la casta. El propio Milei va a Davos y dice estar en contra de la casta y nombra a un tipo como Iglesias, que de los últimos 20 años pasó 18, 12, si uno solo toma su rol como parlamentario, si se suman otras partidas públicas dedicadas al financiar la vida de Fernando Iglesias, casi que las últimas 2 décadas vivió de dinero público. Uh-huh. Claro, para lograr ese prodigio tuvo que ir mutando de identidad política. Iglesias arrancó en el trotskismo, en el Partido Socialista de los Trabajadores.
De ahí hace una furibunda carrera como antikirchnerista. De hecho, hace un libro emblemático que se llama Kirchner y yo. Extraordinario. Hay que decir que lo que no le falta a Iglesias es... No, es creatividad. No, pero no creatividad. Ponele que eso... no le falta... ¿cómo se llama? Amor propio. Amor propio. No, Tiene un amor propio extraordinario. Bueno, después de este inicio por izquierda, transita hacia las huestes de Elisa Carrió. De Elisa Carrió pasa al PRO. El propio Macri lo ficha. En cada uno de esos fichajes consigue una banca de diputados. Es cierto, lo vota la ciudadanía porteña, porque en general fue candidato en la Ciudad de Buenos Aires. En cada uno de esos fichajes termina siendo beneficio de la lista sábana, ¿no? Que es otro comportamiento de casta, dirían los libertarios. Bueno, termina siendo diputado por el PRO. Después del PRO transita al libertarianismo. Culmina mandato como diputado libertario. No formalmente, no se integra al bloque, pero con defensa enfática del gobierno de turno, y el gobierno de turno que lo premia ahora con esta embajada que le va a salir al erario argentino $20.000 mensuales. En dólares, esto se paga cara grande porque se supone que va a cubrir los gastos de la representación extranjera. Mientras entonces Catrasca Iglesias contaba sus aventuras en Bruselas, ese día Argentina daba otra manifestación de su vocación colonial en las relaciones internacionales. Un Boeing C-40 Clipper de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, el mismo domingo 25 de enero, surcaba cielo argentino rumbo a Ushuaia. Toda una novedad para quienes en Ushuaia se enteraron del arribo de este avión cargado de funcionarios estadounidenses, porque no había habido ninguna comunicación. De hecho, no hubo una comunicación previa ni tampoco posterior. A esta hora, el gobierno argentino no explica por qué este C-40 Clipper de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos aterrizó a Ushuaia, como decía, proveniente de la base militar John Andrews en Maryland, con escala en Puerto Rico y en Buenos Aires, y aterrizaje en Ushuaia a las 11:22 del domingo. Permaneció en pista bajo un operativo de seguridad reforzado y bajaron los pasajeros en ese contexto, fundamentalmente legisladores de Estados Unidos, pero también otras personas que no fueron identificadas. Todos provinieron directamente de Estados Unidos en un avión militar de los Estados Unidos. ¿Qué vino a hacer esta comitiva a Ushuaia? Misterio. A esta hora no se sabe. Lo que sí se sabe es el contexto. Esta comitiva, que ante la requisitoria de medios como el Destape, que preguntó tanto en la Cancillería como en la Embajada de Estados Unidos, tuvo como única identificación la de una delegación bipartidaria del Congreso estadounidense. Eso es todo lo que dijo la Embajada de Estados Unidos en Argentina, una delegación bipartidaria del Congreso estadounidense. Aparentemente tiene como misión auscultar por ojos propios su nuevo dominio. ¿Cuál es su nuevo dominio? El puerto de Ushuaia. ¿Qué ocurrió con el puerto de Ushuaia hace una semana? Dábamos cuenta aquí en el Destape. El gobierno nacional de Javier Milei ordenó su intervención. Ayer se hizo cargo justamente la intervención federal del puerto de Ushuaia en una situación enojosa para los trabajadores del puerto que se encontraron con la intervención sin comunicación previa. Circulan por redes algunos videos donde los trabajadores le exigen explicaciones a los interventores. Por supuesto tampoco reciben ninguna. Sobre todo, más que explicaciones, les exigen perspectiva. Che, ¿qué va a pasar con nosotros, los trabajadores de esta repartición, que ahora está intervenida por el gobierno federal? Ahora, la intervención es el paso previo a este desembarco. Y si uno mira más allá, abre el zoom y ve más allá en el tiempo, esta intervención estuvo precedida por otras 3, 4 visitas significativas
de las que se hicieron públicas, 2 jefes del Comando Sur, el embajador actual de los Estados Unidos, Peter Lamelas, que uno de los primeros viajes que hizo fue precisamente a Ushuaia, que demostraban el interés que tiene Estados Unidos en este territorio. ¿Por qué Ushuaia? ¿Por qué este puerto? Bueno, ya se ha hablado mucho de esto. El propio gobierno de Estados Unidos, a través de algunos de sus voceros, la generala Richardson del Comando Sur en su momento había calificado este puerto como un centro logístico fundamental para la provisión del territorio antártico, pero también para observar el paso bioceánico al sur del planeta. Digamos que, más allá del dolor que sientan los terraplanistas al escuchar esto, como la Tierra es esférica, no es plana, dolor Lilia Lemoine, como la Tierra no es plana, es esférica, Ushuaia quedaría en esa esfera del otro lado de Groenlandia. En el medio está el territorio antártico. Por lo tanto, si uno ve los últimos movimientos de Donald Trump, se haría de la Antártida controlando Groenlandia y controlando Tierra del Fuego. Que Tierra del Fuego es provincia argentina, pero al mismo tiempo es la administración política del territorio antártico asignado a la Argentina por un acuerdo que vence en el 2040. Que se supone que debe renegociarse en el 2040. Bueno, Trump y Estados Unidos ya arrancó con esa renegociación. Va a llegar a la fecha, aparentemente con la toma de posición absoluta del territorio, que es un territorio en disputa, donde hay otros países. Reino Unido, por ejemplo, que quiere tener su puerta al territorio antártico a través de las Islas Malvinas. Hay recursos naturales, hay minerales raros, hay hidrocarburos y, por supuesto, hay un tendido geoestratégico que, en el marco de la tensión internacional por el comercio, Estados Unidos se imagina como una zona importante. ¿Para qué? Bueno, para la Tercera Guerra Mundial. No en los términos de las dos anteriores, pero en la mesa de arena del gobierno de Trump y sobre todo de los magnates que circundan a Donald Trump, este territorio que estamos viendo en pantalla, el Atlántico Sur, la Antártida Argentina, el acceso al territorio antártico por el sur y eventualmente también por Groenlandia, le otorgaría a Estados Unidos un poder significativo. El puerto de Ushuaia es justamente el hub logístico de esta operación. El gobierno argentino lo entrega prácticamente sin decir agua va, sin que haya un debate público. Ocupa con intervención federal el puerto y lo entrega. Y ahí está el avión de Estados Unidos con los legisladores que van a ver, como quien va a ver su nueva adquisición. Esto, insisto, ocurría el mismo domingo en que Fernando Iglesias contaba sus aventuras en Bruselas, y mientras en Estados Unidos Donald Trump y su Gestapo asesinaban a un manifestante. El manifestante fue baleado por el ICE, conocido así por sus siglas, ¿no? Es la Policía Antimigratoria, que fue creada a instancias del 11 de septiembre. Ahí se crea esta organización para perseguir inmigración musulmana, pero que ha ampliado sus dominios y ahora persigue no solamente inmigrantes, persigue a todo aquel que se oponga a Trump. ¿Cómo hace la policía secreta en las dictaduras? El propio Trump se define y se califica de dictador, así que no estamos diciendo nada que lo ofenda. En tal caso, estamos diciendo palabras que eventualmente lo enorgullecen. Bueno, el propio Trump, que se calificó de dictador, tiene su policía secreta que
bueno, en realidad en este caso no opera como policía secreta, sino como una organización represiva criminal que asesinó a una persona desarmada, indefensa, que rechazaba la política pública antimigratoria del gobierno de los Estados Unidos. El asesinato de este activista recorre el mundo, las imágenes, por supuesto, son elocuentes, se ve el momento exacto en el que la persona desarmada, con un teléfono en la mano, es el argumento que usan quienes dispararon para decir que sintieron peligro por su vida, porque vieron que tenía algo en la mano. Y, perdóname, que era enfermero de... excombatientes. Una persona, enfermero de excombatientes que realizaba esa tarea, que efectivamente es activista, ¿eh? Sí. Se supone que en las democracias hay personas que opinan distinto y que pueden manifestarse. Bueno, era una de esas personas que opinaba distinto al consenso que Trump busca imponer y que se ha impuesto por la vía del voto. Hay que decir que Trump llega al gobierno por el voto estadounidense. Bueno, en su condición de activista manifestaba contra las acciones de ICE en Minneapolis, que se ha transformado en el epicentro del conflicto social en los Estados Unidos. Este asesinato transcurría el sábado por la tarde-noche, hora argentina. Horas antes, el mismo sábado, el Ministerio de Seguridad de la Argentina, cual cosplay berreta, como imitador berreta del gobierno de Trump, despliega la policía antimigratoria, todavía no es formalmente una policía, despliega agentes antiinmigrantes en Villa Celina, en la provincia de Buenos Aires. Un operativo muy difundido por el Ministerio de Seguridad que conduce Alejandra Monteoliva. Otra piedra dentro de las tensiones que hay en el Ministerio de Seguridad respecto al control de la policía antimigratoria del ICE argentino. Monteoliva lo quiere para sí, Bullrich lo quiere para Diego Valenzuela. El viernes Valenzuela salió a operar fuerte, que ya estaba definida su integración al gobierno. Incluso se difundió el decreto en el que se determinaban las funciones de la nueva Dirección Nacional de Migraciones. Eso pasó el viernes. Venimos contando acá cómo Patricia Bullrich viene presionando en público y en privado para que lo nombre a Valenzuela, que ya pidió licencia 2 veces. Pidió licencia como senador en la provincia de Buenos Aires, pidió licencia como intendente en 3 de febrero, renovó la licencia como senador esperando que lo nombren director de migraciones y el nombramiento no llega. Dicen que está al caer. En el medio, el sábado, Alejandra Monteoliva, la sucesora de Bullrich, quien era la segunda de Bullrich, ordenó este despliegue. ¿Cuál es el mensaje que busca dar Monteoliva con este despliegue? Primero, decirle a Valenzuela que no tiene nada ganado, que la disputa por el control de la policía antimigración va a ser cuerpo a cuerpo, y porque ese control implica poder y guita. Porque en definitiva, amigos, amigas, cuando hablamos de acciones de este gobierno, hablamos de negocios. Habrá que algún que otro cruzado, pero desde Catrasca Iglesias al propio Milei, pasando por su hermano y el 3%, la enorme mayoría de los funcionarios de este gobierno está en el gobierno para hacer plata. Todo vestido de un biribirí ético, moral, de cruzada política. Pero lo cierto es que lo que hay en discusión en esta conformación de la nueva Dirección Nacional de Migraciones es justamente la puesta en marcha de una agencia policial con 2.000 integrantes que van a tener como principal insumo un software importado. ¿Quién es el creador de ese software? Palantir. ¿Otra vez más, parece? Bueno, nunca se fue. Claro. Siempre está ahí. De hecho, está llegando. Siempre está llegando. Peter Thiel, uno de los magnates que rodea a Donald Trump,
uno de los que podría sí calificarse como un cruzado, porque las cosas que dice en público son de un cruzado, un tipo que considera que hay una élite que tiene una estatura ética, moral, muy por encima del resto de la humanidad. Pero que a partir de ese discurso vende pertrechos de vigilancia que sirven para la represión en todo el mundo. ¿Cuáles son sus principales clientes? Estados Unidos e Israel. Hay otros, pero Estados Unidos e Israel son los principales clientes de Palantir, que compran este software de vigilancia que incluye, por ejemplo, control biométrico de las personas, todo lo que va a manejar la Dirección de Migraciones. Claro, en el medio está la discusión del negocio pedestre. Dicen en Gendarmería y en Prefectura, pará, ¿y nosotros qué vamos a hacer? Si va a haber una Gestapo antimigratoria, nosotros que veníamos a cumplir esa función en las fronteras, y ya tenemos el negocio armado, porque Gendarmería y Prefectura tienen el negocio del contrabando armado, ¿cuánto hace? Perdón, quise decir el de la seguridad en fronteras. ¿Dije contrabando? No, seguridad en fronteras. Tiene la misión de la seguridad en fronteras hace mucho tiempo. Claro, eso quería decir. ¿Qué Sí. dije otra cosa? No, No, me editaron, me están sacando de contexto. Sí. La IA. La inteligencia artificial es Ahora increíble. hace desastre. En tiempo real te saca de contexto, Claro. te hace decir otras cosas. Yo nunca dije nada distinto a esto que estoy diciendo. Gendarmería y Prefectura tienen la misión de controlar las fronteras hace varias décadas. ¿Qué van a hacer ahora? Se supone que la Dirección de Migraciones no va a tener responsabilidad sobre lo que ocurra en la frontera, porque entre otras cosas lo que ocurre en la frontera ahora está disputado también por las Fuerzas Armadas. Que también participan de ese negocio, de la seguridad en fronteras. De seguridad. De la seguridad. Me refiero a la gestión de la seguridad de la frontera. Acá hay un problema. Quiero que ustedes me sigan en el cuento. Vamos a tratar de decirlo con elegancia para que nadie se ofenda. La superposición de fuerzas de seguridad en las fronteras hace que se disperse la tarifa. Por ejemplo, hay un punto fronterizo en la Argentina, en el norte de la Argentina, donde si vos transitás por las vías del tren que custodia la Policía Federal, ese tránsito tiene un peaje. Pero si vos te corres unos metros y transitás por el lecho del río seco, buena parte del año es un lecho seco, no tiene agua. Si vos transitás por esa frontera a pie, el peaje lo cobran gendarmes o prefectos, porque como es un río también puede haber prefectura, aunque esté seco. Ahora se suman las Fuerzas Armadas, que se supone que hace tiempo se sumaron las Fuerzas Armadas, que se supone que no tienen tarea específica de control de punto fijo de frontera, pero sí de asistencia logística. Entonces van y vienen con los autitos. Y hay zonas donde se han concedido el peaje fronterizo. Entonces vos tenés peaje de la Federal, peaje de Gendarmería, peaje de Prefectura y peaje de las Fuerzas Armadas. La Dirección de Migraciones dice, no vamos a disputar ese peaje, porque no va a haber gente de la Dirección de Migraciones en los puntos fronterizos donde se combate, entre comillas, el contrabando, sino que va a haber en los puntos formales, en los controles formales. Pero también, y eso es lo que mostró Monteoliva el sábado en Villa Celina, sobre todo se va a hacer el control que hace ICE en los Estados Unidos, ir dentro del territorio nacional a perseguir inmigrantes ilegales o no regularizados. Por lo tanto, se extiende el peaje a todo el territorio nacional. Es decir que en este gobierno, donde cada uno de sus integrantes viene a hacer plata, se expanden distintos negocios ahora por la vía del discurso de la seguridad. El negocio de la tecnología para Palantir, el negocio del control para las Fuerzas Armadas y los servicios de inteligencia, perdón, me olvidé de los servicios de inteligencia. ¿Cómo te vas a olvidar? Claro, que operan también
en la zona de frontera. A propósito, hay un libro extraordinario escrito en los años 90, todo lo que se cuenta así sigue activo, sobre la triple frontera, un libro de Hernán López Echagüe, extraordinario libro, donde cuenta cómo los servicios de inteligencia, las fuerzas federales, las fuerzas provinciales compiten entre sí por los negocios, y eso generó, entre otras cosas, varios asesinatos. Son negocios violentos. Ujú. Estamos hablando de contrabando. Entre otras cosas. Entre otras cosas. Bueno, en resumen, mientras Fernando Iglesias en Bruselas daba cuenta de que la Argentina se está transformando en una farsa a los ojos del mundo, un grupo, el mismo día, o en esas 48 horas, un grupo de legisladores y otra gente más vino en un avión directo de Estados Unidos a Ushuaia para controlar cómo estaba su nuevo dominio portuario. Hay batalla explícita a cielo abierto en seguridad para ver quién maneja el nuevo negocio, que es la lucha antimigratoria, que el gobierno presenta, el gobierno de Javier Milei presenta como otra expresión de imitación farsesca de la colonia a la casa matriz. Y un último punto. Todo esto ocurre mientras en la Cancillería están trabajando para la primera semana de marzo montar la Argentina Week en los Estados Unidos. Va a volver Milei a los Estados Unidos, donde ya creo que es más barato alquilarse un bulo. Y sí, ya está. Me parece que a esta altura debe ser más barato alquilarse un bulo Sí. Tiene que tener que seguir pagando tele, ¿no? algún departamentito ahí cerca. Dos ambientes. Un dos, lo pagamos nosotros, dice Tomás, pero hacé la cuenta. Me parece que alquilarte un bulo es más barato que alquilarte cada vez que vas a un hotelito de los que usa Milei. Claro, un dos ambientes. No, si no hay plata, ¿no? Si hay ajuste, hoy le están aplicando otra vez ajuste feroz a los trabajadores estatales a través de la manifestación de un aumento que, por supuesto, corre por debajo de la inflación. Sí, llegó el aumento, el otro día llegó una... Hay mails que llegaron aumentos a universitarios. También. Sí. Son una burla. 10 lucas. Por eso, si no hay plata para aumentarle a jubilados, para aumentarle a trabajadores, para aumentarle a docentes, uno imagina que en el gobierno harán un esfuerzo para alquilar un dos ambientes. Claro. Ya que Milei va a ir todos los meses. Mm, Está yendo, el promedio debe ser ese, ¿no? Sí. Cada 2 meses. Sí, sí, un desayuno, ¿viste? El de la cebolla comida. Y se lo puede hacer, ¿no? Se lo puede hacer él mismo, el Sí, desayuno. una hamburguesa sin papa porque no le gusta. Lo pedís, puede pedir delivery. Claro, una hamburguesa sin papa porque no le gusta, no tiene miedo. Bueno. Va a ir a la Argentina Week. ¿Qué es la Argentina Week? Bueno, como indica su nombre, la Argentina se pone manifiestamente en venta. Claro, como el hot sale. Es un hot sale. Va a la Argentina, monta ahí y dice, bueno, ¿qué querés vos? ¿Querés glaciares? Catamarca. Glaciares, dame un mes que sale la ley y tenés glaciares. ¿Vos qué querés? ¿Agua? Tomá. Viene un catarí y te dice, no, yo quiero montar un condominio turístico de lujo con 2 represas. Dale nomás. No, eso ya pasó. Ya está. No se va a poder vender, pues ya se vendió. ¿Sabías eso, no? No tiene. El príncipe de Qatar está construyendo. ¿Se acuerdan que yo conté acá el búnker de lujo que estaba haciendo Sí. Barsaki Barsaki. en Mendoza? Sí. Bueno, Se te adelantaron. no se le adelantaron. Hay un príncipe catarí que ya presentó el proyecto para levantar un condominio de lujo en Bariloche, también en la Patagonia, y en ese proyecto incluye 2 represas hidroeléctricas, porque la intención es que sea autosustentable. ¿Qué necesidad de que un condominio turístico sea autosustentable? ¿Qué estará imaginando el señor catarí? ¿Por qué tiene que tener cursos de agua? Porque para tener una represa hidroeléctrica tenés que tener la propiedad de un curso de agua. Como John Lewis en Lago Escondido, que como tiene un curso de agua, también armó una represa hidroeléctrica. John Lewis le dio una rosca extraordinaria. Le vende electricidad. Con el agua apropiado hizo una represa hidroeléctrica y le vende electricidad de bolsón. Crack. No, la tiene atada. Crack. Impune. Tan impune. ¿Cómo no va a ser impune si el tipo hospeda a jueces y fiscales en su casa? O sea, lo lleva
no pasa nada, siguen siendo jueces, camaristas, fiscales. ¿Cómo no va a ser impune un tipo como Lewis? La Argentina Week, en ese Sí. momento, ya imagino que van a estar apagados los incendios para poder sacar mejor la fotito de todo esto lo que queda Bueno, del incendio, del Surbio. eh, Porque ahí debe venderse, imagino. Porque ¿qué vende si no? no sé si explícitamente van a vender tierras recientemente incendiadas. Claro, es como, mirá lo que tengo. Esto trabajamos recién. Mira, acaban de entrar 50.000 hectáreas. Claro, trabajamos todo el verano por esto. Acaban de entrar 50.000 hectáreas hermosas. Bosque de los Arrayanes. Hermoso. Puede ser, ¿eh? Yo no descarto nada. Todo esto, insisto, se hace a cielo abierto, se dice públicamente. Y lo dicen los propios interesados. Scott Bessent hizo un frontón con Javier Negre. Ubican a Javier Negre, el dueño de La Derecha Diario, un español que huyó de España Sí. por haber hecho acusaciones falsas y distribuir noticias falsas sobre el presidente Sánchez. Encontró cobijo en Milei, que fue a España y lo abrazó. Lo consideró un perseguido, un mentiroso, ¿eh? Sí. Mentiroso. Mentiroso. Bueno, ese tipo llegó a la Argentina, se quedó con buena parte de la propiedad, no todo. Hay una parte que sigue siendo de Fernando Cerimedo, otro experto en noticias falsas. Bueno, este muchacho Negre fue y lo entrevistó a Scott Bessent en Estados Unidos. Y Scott Bessent dijo, y lo pueden ver y escuchar, que efectivamente Estados Unidos tiene un plan que contempla a toda América Latina. Habla incluso de Tierra del Fuego como parte del área de interés del gobierno de Trump. Míralo. El pueblo de Argentina es el gran ganador aquí y Argentina se ha convertido en la pieza central, si podemos sacar el graph, de la estrategia de los Estados Unidos, porque Argentina cambió y ahora Paraguay, Chile, Bolivia, creo que Colombia también cambiará. Veremos qué pasa en Brasil, hay elecciones, nuestros aliados de Centroamérica. Así que Jack y yo estábamos con la expansión de la prosperidad del presidente Trump y de Estados Unidos. Creo que estamos trayendo de vuelta a nuestros grandes aliados de América Latina a nuestra esfera de influencia. Argentina es la pieza central de la estrategia de Estados Unidos en América Latina. Te repito, Trump asegura la seguridad nacional en el hemisferio occidental y no vamos a externalizarla a nadie. Yo creo que todo el camino desde Estados Unidos hasta Tierra del Fuego puede ser una zona económica próspera. Eso dijo Scott Bessent ayer, mientras Catrasca mostraba lo bien que la pasa en Bruselas con la plata tuya y la mía y la de todos. Todo esto pasaba en la vida real. Es tan bochornoso lo que pasa, es tan vergonzoso lo que pasa, que hasta en Estados Unidos, que está casi en una situación de guerra civil, hoy el New York Times ya directamente refiere al gobierno de Trump como terrorismo de Estado. Por lo que realiza ICE, por el asesinato y la violencia ejercida por ICE, habla ya directamente de terrorismo de Estado. En ese contexto, se nos cagan de risa. Mirá lo que pasó anoche en el programa Saturday Night Live, que es un programa de los programas de medianoche de los Estados Unidos, con mucha historia y con mucho público. Mirá lo que pasaba con Argentina y con Javier Milei. And now, please welcome the president of Argentina, Javier Milei. Entra un humorista caracterizado como Milei. Visionario y el chabón que posta recién me tiró 20.000 millones de dólares. Todo Eso esto por- describe a mi mejor amigo y el dueño de mi cuerpo ideal, Donald Trump. Por eso me pidió que entregue el premio Best Foreign Language Film. Nada. No. But he did include a check for another ¿Qué onda, $10 million. Robertito, This guy is awesome, bro. All right, adios, amigo. I'm taking this award. I'm taking Bueno, ahí Greenland aparece and I'm taking una- Zootopia. We love Zootopia. I love those guys. Una caracterización de Donald Trump, se me quedo con Groenlandia y me quedo con Zootopia. El anterior es un humorista latino que
está caracterizado como Trump. Tenía un aire de Robertito, ¿no? Sí. Otro que... Otra Bueno. que también. Otra autocrítica que habría que hacerse, ¿no? La de No, Robertito claro. en algún momento. Bueno, no importa. Es puesto menor. Trabajo en televisión pública. Bueno, por eso. Digo, la generosidad, ¿no? Mamita. La generosidad. Bueno, lo cierto es que así se cagan de risa de Trump. Perdón, así se cagan de risa de Milei. Y de las relaciones carnales, porque hay una alusión en las relaciones carnales. A ver, vamos a ser justos con Catrasca. Es el digno embajador de un gobierno como el de Milei. Es el digno embajador de un gobierno como el de Milei. Entreguista, bravucón, bocón, pendeciero, pero básicamente, con vocación colonial, antipatria. Nada que nos sorprenda.